Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con los exámenes? He visto algunas notas ahí. Recuerden que tenemos, Profesor, buenas noches. Tengo una consulta. mi amigo, Respecto a los exámenes, usted comentó que teníamos tres oportunidades. ¿En qué parte aparece eso? Porque cuando di la primera, solo, o sea, no me dio oportunidad de volver a hacerlo. De frente me dijo ya. corregir las respuestas o mostrar la nota final. No, es que una oportunidad termina cuando tú terminas el examen y te muestran la nota, ¿no? Ya luego yo puedo volver a habilitar para que ustedes tengan una segunda oportunidad. Ah, ya, correcto, profesor. Esa era mi Ok. duda. Sí, amigo, no te preocupes. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si hay gente que todavía está esperando en el lobby. Sí, están esperando acá. Profe, una pregunta. Amigo mío, dime. Traté de ver lo de los exámenes, pero no me ubico bien en qué parte, o sea, en el, ah, Sí, en ok, lo que, acá, en lo que es el a ver, temario de los cursos del 1 al 3, de los módulos 1 al 3. Yo veo que debajo de eso sale donde dice examen. Yo entré ahí la esa otra vez, misma. pero no me ubico en qué parte hay que poner, o sea, para ingresar, porque no, quise ingresar y no pude. A ver, vamos a ver, ¿ya? Qué raro, amigo, porque debería poderse. Mira, a ver, si nos ubicamos acá, estamos en el navegador ahorita. A ver, Efectivamente, el enlace es este, ¿no es cierto? Basic Network Connectivity. Te recomiendo que siempre lo sí. cargues con Firefox, el contenido del examen, y acá va a aparecer una opción, un diálogo en el que te va a decir iniciar examen. Y eso es, comienza a cargar y comienzan las preguntas. A mí no me sale ahorita porque yo estoy registrado como instructor y de hecho no me ha habilitado el examen para mí, pero puedo intentarlo para mostrarles, ¿no? Pero no sé si alguien más ha tenido ese problema. Ya hay Mm, varios que han dado el examen. Ya, a ver, un ratito lo voy a revisar nuevamente, ¿ya? A ver. Ok, chicos, vamos comenzando por mientras. Por favor, es importante que vayamos viendo nuestro avance. Vamos a comenzar con el capítulo número 6. Ok, estamos en el capítulo número 6. Es la capa de enlace de datos. Perfecto. En la capa de enlace de datos, nosotros vamos a estudiar dentro del capítulo 6 las partes y las subpartes de la capa de enlace de datos, cuáles son las características. Un capítulo relativamente corto y luego nos vamos a ir al siguiente capítulo 7 donde viene un concepto fundamental que es el funcionamiento del switch, de los switches, basándonos en lo que ya vamos a aprender.
Entonces, espero que podamos cubrir ambos contenidos el día de hoy. Yo creo que sí. Nos puede quedar por ahí algo por resolver, pero lo podemos, dentro de la programación que tenemos, aclarar el día de clases miércoles. No se preocupen por ello. Entonces, vamos al capítulo 6. Como hemos mencionado, es un capítulo corto. Nos menciona tres objetivos, tres tópicos. El primero, que se titula Propósito de la capa de enlace de datos. Luego tenemos las topologías. Ya se han mencionado, si bien es cierto, algo de las topologías en el capítulo uno, pero acá vamos a resaltar un detalle sobre las topologías para que nosotros podamos comprenderlo al 100%. Y en el tercer tópico viene la capa de enlace de datos propiamente dicha, en la cual se describen las características y funciones de esta capa de enlace de datos. Ok, quién me puede comentar cuál es el propósito de la capa de enlace de datos como se ve acá? ¿No? ¿Cuál es la característica más saltante o lo que se nos viene a la mente cuando mencionamos capa de enlace de datos? Es cuando se agrega el destino y se agrega esta parte del header para indicar el destino y hacia dónde va. Perdón, el origen y el destino. El origen y el destino, correcto, claro, ¿no? Pero ahí se agrega, el sistema operativo agrega la información, el header propios de las direcciones físicas, ¿no? Justamente lo que corresponde a la capa 2, a la capa de enlace de datos. Como se puede apreciar acá, ya se ha recibido un encabezado, ¿no? Se recibió por este lado un encabezado y se recibió también datos de capas superiores, ¿no? Acá venía un encabezado de capa 4 con sus respectivos datos. Luego, cuando llega a la capa 3 agrega su propio encabezado que contiene las direcciones IP de origen y de destino. Y nos situamos ahora acá, donde se produce nuevamente otro encapsulamiento, donde la capa de enlace de datos va a agregar dentro de varios datos, varios campos, va a agregar las direcciones de las tarjetas de red, las direcciones MAC, junto al encabezado de capa 2 o capa de enlace de datos. Entonces, capa de enlace de datos es responsable de eso dentro de grandes rasgos, ¿no? Si hacemos un zoom, si hacemos un acercamiento y hacemos una comparación a todo el contenido, a lo que contiene la capa de enlace de datos, si le hacemos un estudio un poco más detallado, vamos a ver los distintos protocolos que tenemos en capa de enlace de datos. Habíamos dicho que IP es único prácticamente, ¿no? El protocolo IP es único, es antiguo, si bien es cierto, tiene una versión nueva, pero no ha variado a lo largo del tiempo y la verdad que no va a variar. Pero las tecnologías que más cambian, que más se actualizan y que más disruptivas son las tecnologías de conectividad, por el hecho de mejoras en la velocidad y todo ello, ¿no? Entonces, veamos este gráfico que es más o menos interesante, ¿no? Acá arriba tenemos la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Dentro de la capa de enlace de datos vamos a encontrar, y así lo menciona la bibliografía, dos subcapas, la capa LLC, bueno, la subcapa LLC y la subcapa que se llama subcapa MAC. La subcapa LLC es más o menos como la capa de red, es común a todo, no cambia, es más o menos estática, ¿no? Y se encarga de la comunicación entre el sistema operativo, ¿no? La parte de networking y las capas superiores. En cambio, la subcapa MAC, responsable de todo lo que es el encapsulamiento, ¿no? Sí tiene distintos protocolos. Está, dentro de las cosas, dentro de varios protocolos, formada o está representada por ejemplo, IEEE 802.3, que es el Ethernet tradicional por cable, como lo conocemos,
IEEE 802.11, que no es nada más y nada menos que Wi-Fi. Otro IEEE 802.15, que es Bluetooth, ¿no? Y cada uno con todas sus variantes y todas sus evoluciones, todas sus versiones. Pues veamos cómo la subcapa MAC es en donde se implementa en realidad toda la parte tecnológica, ¿no? Los cambios, las versiones de los protocolos de la capa de enlace de datos. Propósitos de la capa de enlace de datos, bueno, proveer acceso al medio de comunicación, ¿no? Habíamos hablado del proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Este proceso lo vamos a mencionar hasta el cansancio porque es la base del entendimiento de este curso CCNA 1 y de hecho es el cimiento sólido en el cual nosotros debemos construir nuestro conocimiento para todo lo que resta del curso de redes. En cada salto, ¿no? Cuando un paquete llega a un salto, que es un router, el equipo que recibe la trama va a desencapsular y a leer toda la información correspondiente al tipo de dispositivo que es. Por ejemplo, si es un router, va a desencapsular y va a procesar hasta las direcciones IP. Si este router tiene filtrados o si se trata de un firewall, va a desencapsular hasta llegar a la capa de transporte y analizar los puertos origen y destino, ¿no? Si este salto es un switch, este desencapsulamiento solamente se produce hasta leer la capa de enlace de datos, hasta leer las tramas y las direcciones MAC. Y el equipo vuelve a encapsular cuando conmuta esta trama, este paquete, por la interfaz de salida. Bueno, esto también lo habíamos comentado, los diversos estándares que comprenden en realidad, yo no diría acá capa de enlace de datos, sino la capa de acceso a la red, haciendo la analogía, por ejemplo, con el protocolo o con la suite de protocolos TCP/IP, ¿no? Habíamos comentado ya que vamos a ser conmutativos en el uso de los términos entre modelo OSI y modelo de referencia TCP/IP. Hay varios estándares y hay varias asociaciones o organizaciones que intervienen o que colaboran a estos estándares, por ejemplo, ANSI, IEEE, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, etcétera. A diferencia de las otras capas, acá en la capa de acceso a la red, intervienen en la colaboración y en el desarrollo tecnológico varios actores. Perfecto. Entonces, eso referente a la parte introductoria de la capa de enlace de datos. Luego también habíamos mencionado en la parte 1, en el capítulo 1, donde estaba la introducción, los conceptos de topología, ¿no? Una topología no es nada más que un diseño, un plano, una representación de la red, y en ella habíamos distinguido dos tipos de topología. Una topología llamada topología lógica y otro tipo de topología llamado topología física. Vamos a ver acá, ¿no? La topología lógica y la topología física. ¿Qué era lo peculiar de cada una de ellas? Dentro de la topología física, se hacía hincapié en datos físicos, como por ejemplo ubicaciones, ambientes, gabinetes, número de habitación, ¿no? En cambio, en la topología lógica se hacía referencia a las direcciones, puertos y conexiones, etc. Ahora vamos a profundizar un poco más la definición y vamos a decir lo siguiente. Que la topología física va a mostrar en realidad las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. O sea, del switch 1 va al switch 2, ¿no? Se encuentran en distintos ambientes, muy probablemente va a mostrar cuál es el recorrido, tal vez se precise o se plasme a cierta escala cuál es la distancia entre esos dos nodos, entre esas dos conexiones, y al final, viendo un plano
de una topología física, uno va a poder decir y puede llegar a la conclusión que ese tipo de topología tiene una forma de un árbol, una forma de una estrella, ¿no? Por la distribución, por el recorrido de las conexiones. En cambio, la topología lógica no se fija tanto en eso, ¿no? La topología lógica más identifica las conexiones virtuales. Muestra esquemas de direccionamiento. La topología lógica, por ejemplo, puede poner dentro de un mismo grupo o dentro de un mismo bloque distintos switches que funcionalmente cumplan lo mismo, a pesar de que esos switches o esos equipos estén muy distantes geográficamente, ¿no? Fíjense en esa diferencia dentro de la topología física y topología lógica. Entonces, habiendo hecho esta aclaración y teniendo la diferencia entre la definición que lanzamos en el capítulo 1 y esta profundización, podemos distinguir algunos tipos de topologías WAN, por ejemplo, ¿no? En las topologías WAN se suelen encontrar topologías del tipo punto a punto, point to point, que es el tipo de conexión más sencillo, en el cual existe un enlace permanente entre el router, ¿ya? Que tenemos en casa o en oficina, y el router que viene a estar encima de este, que ya está en la nube del proveedor, ¿no? Nuestro router que está en casa está en nuestras instalaciones, obviamente, ¿no? Igual si estamos con un router en la oficina o en el trabajo, tenemos ahí un equipo. Pero más allá de ese equipo, en el lado del proveedor, ¿qué está? Este equipo, ¿contra cuántos equipos se conecta? Y a su vez, este equipo del proveedor que recibe la conexión de nuestro router de casa, va a una nube, se conecta contra otro equipo, se conecta contra varios routers, etcétera. Eso, por ejemplo, es un tipo de topología llamado punto a punto. En la topología punto a punto, simplemente vamos a ver, vamos a visualizar que tenemos una conexión desde un router A a un router B, porque así está diseñado, porque así también está trabajando, ¿no? No hay muchas vueltas que darle a ello. El ejemplo que les he mencionado es el router de casa, ¿no? El router de casa recibe una conexión y esa conexión está en la nube del proveedor. Es una conexión de punto a punto. Luego, tenemos un tipo de conexión que se llama hub and spoke, que es similar a una conexión del tipo estrella, donde existe un sitio central que interconecta distintas ramas a través de enlaces de punto a punto. Vayamos diferenciando acá la topología lógica y la topología física. Nosotros dentro de esta interconexión podemos tener un enlace punto a punto como topología física, o sea, físicamente es una conexión que va a otro router, pero internamente o lógicamente este router está configurado para interconectarse con otros nodos similares que pueden cumplir, eh, por así decir, la misma función, ¿no? Otros nodos que son parte de la misma compañía, pero están en otra ciudad. Sucede habitualmente en conexiones de tipo VPN, en donde al hacer esta configuración uno define un nodo principal y distintos nodos secundarios, ¿no? Lo que se llama un hub y varios spokes. Y luego dentro de la topología WAN o dentro de los tipos de topología WAN, también encontramos lo que conocemos como conexiones del tipo mesh. Mesh se traduce como malla, ¿no? O todos contra todos. Sí, es común, sobre todo en los servicios de los proveedores del tipo MPLS, encontrar conexiones del tipo mesh. Una conexión de tipo mesh permite dentro de la nube WAN, que si yo tengo, por ejemplo, no sé, 10 farmacias a nivel nacional, todas las farmacias se interconectan entre sí sin pasar a través de un nodo central. Esto trae ventajas, sí, porque, por ejemplo, si se corta el nodo principal, se incendia, digamos, el local principal donde yo tengo el servidor, el resto de mis sucursales pueden seguir trabajando, están comunicados y simplemente
no dependen de un punto o de un nodo central, ¿no? Acá tenemos el primer ejemplo definido, que es la topología punto a punto. Supongamos que yo tengo un nodo A y un nodo B, son dos farmacias en distintas ciudades. Si bien es cierto, acá puede haber una nube, puede haber distintos routers, lógicamente estos equipos están configurados para simplemente verse ellos en acción nada más, intercambiar información. Acá tenemos un ejemplo, voy a compartir ahora el navegador. Acá tenemos un ejemplo de la topología Hub and Spoke, ¿no? En la cual hay un nodo central y distintas ramas o distintos spokes que se conectan a él. Y por acá tenemos el ejemplo de la topología Mesh o malla, ¿no? ¿Se puede definir un nodo principal acá? No. Todos aparentemente viendo esta topología, esta conexión, son iguales, todos están interconectados en el mismo nivel. Yo pregunto aquí, eh, esto es una topología lógica, ojo. No quiere decir, y esto lo subrayo, que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo, supongamos que esta sea mi oficina principal, ¿no? No quiere decir esto que yo necesite o que yo tenga tres o cuatro conexiones, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, imagínense, cuatro fibra óptica ingresando a mi router principal. No, esto no sucede así, porque este diseño, esta distribución, pertenece a la topología lógica. En realidad, físicamente, solamente un enlace de fibra óptica ingresa y se conecta al router, pero la configuración lógica hace que la conexión, ¿no?, parezca como si fuesen cuatro conexiones a las distintas ramas o a los distintos nodos. Por favor, tengamos en cuenta ello. Es importante hacer esa diferencia. Seguimos. Perfecto. Entonces, si tienen alguna duda, hemos hecho o estoy tratando de hacer esta diferencia entre la topología física y lógica para que podamos nosotros interiorizar esa diferencia y tener en claro cómo se producen las conexiones o cómo venden los proveedores los servicios de Internet. Una pregunta. Y amigo, Esa topología que hizo hace un ratito que explicó del enmallado, si solamente entra un solo cable de fibra, ese cable viene de dónde? Ponte, puede venir de un switch al router y de ese router ya haces la comunicación virtual a los otros routers, ¿no? Para hacer claro, el enmallado. si del otro lado, o sea, a ver, hagamos acá una diferenciación. La terminología correcta que se suele utilizar cuando hablamos de lo que está en nuestra oficina, o lo que está, digamos, en las instalaciones del cliente final, se le llama on-premises, así, on-premises, ¿ya? Eso es lo que está normalmente en el lado del cliente final, lo que tenemos en la oficina o lo que tenemos en casa. Lo que está al otro lado, yo me refiero a lo que está en la nube, en la oficina del proveedor, ¿no? En su nodo central. En realidad, nosotros no conocemos quién recibe nuestra conexión al otro extremo. Típicamente es una conexión punto a punto porque lo recibe otro router, un router más o menos grande. Esa sería la conexión física, ¿no? Pero como tú bien has mencionado, la configuración lógica hace que un solo enlace físico permita la conexión virtual con distintos nodos, ¿no? Con todas las oficinas que se tenga. Ok, profe, gracias. No hay de qué, amigo. Ok, continuamos con esto. A ver. Correcto.
Tenemos una figura similar en lo que se refiere a topologías LAN. ¿Ok? Mm, ¿Por qué les digo una figura similar? Porque eh, normalmente el protocolo Ethernet siempre ha funcionado lógicamente o de forma lógica como si fuese una topología del tipo bus o bus. Y esto se lo resumo en la historia. Vamos a detallarlo un poco más adelante, pero esto trabaja más o menos así, ¿no? Antes, por ejemplo, si uno tenía un laboratorio y con las computadoras de ese laboratorio de computación estaban interconectadas en la misma red, esas máquinas, no había un conmutador, un aparato central, ¿no? No había un switch que reciba esas conexiones. Simplemente había un cable coaxial que recorría todo alrededor del laboratorio y ese cable coaxial se sangraba, ¿no? Y permitía que eléctricamente estas máquinas estén conectadas. Por ejemplo, si este es el cable coaxial, como se aprecia acá, se ponía una T o un divisor y se interconectaba la computadora 1, se ponía otro divisor y se interconectaba la computadora 2, se colocaba otro divisor y se interconectaba la computadora 3 y así sucesivamente, ¿no? Eléctricamente todas compartían el mismo medio, porque es como si estuviese, esta división es como hacer un empalme eléctrico, ¿no? Estamos empalmando y así de rudimentario. Adelantando un poco el funcionamiento del protocolo Ethernet, esto obviamente es un medio compartido. ¿Cómo funcionaba? Si nadie transmitía en un instante de tiempo determinado, una máquina al azar podía empezar la transmisión si es que la necesitaba. ¿Ok? Y como eléctricamente el medio es compartido, todas recibían esa transmisión. Si alguien en ese mismo instante quería transmitir, se producía una colisión eléctrica. Las dos señales se anulaban, ¿no? Y ambas esperaban un tiempo aleatorio para volver a transmitir. Eso a grandes rasgos es el funcionamiento de Ethernet. Ok, físicamente, ¿qué tipo de topología es VAS? Lógicamente, ¿cuál es el funcionamiento de eso? VAS también, porque lo que he explicado corresponde a este medio compartido. Luego, esto cambia y en vez de un cable coaxial que recorre todo el laboratorio, se pone acá en el medio una caja. Se coloca acá una caja que no es nada más ni nada menos que el hub Ethernet. Esta caja recibe las conexiones de cada uno de los hosts del laboratorio. Físicamente la topología ya no tiene forma de un bus, sino de una estrella, ¿no? Porque yo veo una caja central y varios conectores, varios cables que salen hacia cada uno de los nodos. Pero lógicamente el funcionamiento era el mismo, porque estos señores acá pensaban en medio, si nadie estaba transmitiendo, si nadie transmitía en un instante dado, este pata comenzaba su transmisión y la señal era recibida por toditos, por todos. Entonces, lógicamente, el funcionamiento es el mismo, ¿no? Físicamente cambió, pero adentro la electrónica o el mecanismo de funcionar sigue siendo lo mismo. Entonces, a eso voy yo. Nosotros, o tradicionalmente en los libros de texto se estudiaba los tipos de topología, ¿no? Estrella, árbol, la topología de anillo, bla, 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 pero en el fondo es entender eso. Y en la práctica, ¿qué es lo que se tiene hoy en día? En la práctica, el tipo de topología va a variar porque depende mucho de la distribución y de cómo esté configurada o diseñados los ambientes de la empresa, de la compañía, ¿no? Pero el funcionamiento lógico, ahora que ya no existen hubs, ¿no? Y solamente se trabaja con switches, va a seguir siendo el mismo, son comunicaciones punto a punto. Y eso es lo que vamos a ampliar más adelante. Entonces, discúlpenme si me he excedido o me estoy explayando en esta explicación, pero lo hago para que ustedes no se compliquen o no intenten analizar demasiado con algo que es muy sencillo, ¿ya?
Antes sí era muy distinto, por ejemplo, esto correspondía a Token Ring, esto era Ethernet, bla, 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 ¿no? En cambio, hoy en día todo es Ethernet prácticamente. El funcionamiento lógico varía dependiendo si es inalámbrico o cableado, pero después las topologías físicas son las que cambian y dependen del diseño de la red, nada más. Tenemos luego otras características que podemos mencionar. Tenemos problemas para conectarnos. Ok, ¿qué características podemos distinguir además en la parte de los enlaces de capa de enlace de datos, de capa 2, perdón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que hay comunicación en half duplex y comunicación en full duplex. Esto corresponde simplemente a la siguiente definición. Half duplex significa que mientras uno transmite, otro no puede transmitir al mismo tiempo. Supongamos la comunicación entre dos personas. Half duplex es tú hablas y yo te escucho. Terminaste de hablar, ahora yo hablo y tú escuchas. Eso es half duplex. Full duplex quiere decir que ambos interlocutores de forma simultánea al mismo tiempo pueden enviar y recibir. Y es lo que se produce en un medio compartido. Por ejemplo, un medio compartido como lo es el aire trabaja en half duplex. Y un medio dedicado como son los medios cableados trabajan en full duplex. ¿Ok? Ojo con ello. Justamente haciendo la diferencia entre ambos tipos de medios, tenemos los mecanismos de contención o de trabajo de estos estándares. Por ejemplo, todos los nodos que operan en half duplex en realidad compiten por el uso del medio. Ya sea en el primer ejemplo que dimos, ¿no? En la topología del tipo bus, donde el cable coaxial recorría todo el laboratorio, el tipo o el mecanismo, el algoritmo de contención y de control que detectaba las colisiones se llama CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, con detección de colisiones. Y en realidad es un mecanismo legacy antiguo utilizado por Ethernet. Existe otro mecanismo similar, pero está más orientado a lo que es comunicaciones inalámbricas, que se llama Collision Sense Multiple Access, perdón, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, con prevención de colisiones. ¿Ya? Y es utilizado y está implementado para las comunicaciones inalámbricas. Luego tenemos los accesos controlados utilizados en Token Ring, ¿no? Donde, bueno, no viene al caso, pero en los libros antiguos de Tannenbaum, ¿no? Se explicaba que Token Ring funcionaba como un token o un testimonio y que cada vez que alguien quería transmitir necesitaba tener el token, si no tenía el token no podía transmitir, etcétera, etcétera. Pero eso no viene al caso. Entonces, como ya habíamos estado comentando, el CSMA-CD utilizado en las implementaciones legacy de Ethernet, ¿ya? Opera en half duplex y usa un proceso de detección de colisiones para gobernar cuándo un dispositivo puede transmitir, ¿no? Lo que les había explicado era, si yo quiero transmitir, escucho que alguien más está hablando, no, entonces puedo hablar. Si de casualidad alguien también está hablando al mismo tiempo, los dos nos callamos y esperamos un tiempo aleatorio para volver a hablar.
Tenemos además, bueno, este mecanismo tiene un funcionamiento más o menos complejo, pero la idea global es esa, ¿no? Que los dos dispositivos que se colisionaron o que se interrumpieron puedan esperar un tiempo aleatorio para volver a transmitir. Y esto se produce esta colisión y la red tiene pocos hosts, no pasa nada, no hay tanto problema. Pero si la red tiene demasiados hosts, la cantidad de hosts conectados es muy grande, la probabilidad de que hayan colisiones es mayor. Y por ende la red va a ser muy lenta, ¿no? Era el problema con las redes Ethernet demasiado grandes. Hoy en día esto no es un problema, ya las redes que trabajan con switches no tienen este mecanismo de, bueno, o no están implementando este mecanismo de detección de colisiones, ¿no? Porque la conexión es punto a punto. Tenemos luego el otro mecanismo que se llama CSMA-CA, que es usado principalmente por todas las implementaciones de Wi-Fi, ¿no? Opera half duplex, puesto que el aire es un medio compartido y solamente un dispositivo puede transmitir a la vez. ¿De qué trata este mecanismo de prevención de colisiones? Bueno, cuando se transmite cuando alguien está transmitiendo, este dispositivo que transmite incluye dentro de sus datos un tiempo aproximado o la duración que va a tomar en esa transmisión. Entonces los demás dispositivos reciben esa transmisión, reciben ese dato, ese tiempo, y pasado el tiempo recién pueden transmitir ellos. A grandes rasgos, eso es lo que sucede. Perfecto. Bueno, luego de haber hecho la explicación de, de cómo funciona o cómo se implementan, cómo trabajan todos los mecanismos de detección, colisión, los datos y las características que tiene la capa de enlace de datos, vamos a hacer un zoom en la trama propiamente dicha, ¿no? La trama de capa de enlace de datos es, habíamos mencionado, un conjunto de campos, ¿no? Correspondientes a un encapsulamiento. En realidad la trama en lo que es enlace de datos no contiene únicamente la dirección MAC origen y destino, ¿no? Sino que tiene un encabezado, un header y un trailer, un encabezado y un final o una cola, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente ya son bits y tienen que distinguirse dos cosas. Se tiene que distinguir dónde empieza una trama en el header y dónde finaliza esta trama. Porque el medio va a haber puros unos y puros ceros, puros datos en binario, ¿no? Y tiene que haber algo que indique que la trama está empezando y otro dato que indique que la trama está finalizando. ¿Correcto? Entonces, además, dentro del header tenemos lo siguiente. Las direcciones, que ya hemos dicho que son las direcciones MAC, origen y destino, tenemos un campo que se llama tipo, ¿no? Que corresponde o identifica al protocolo de capa 3 que viene encima. Puede ser IP4, IP6, ICMP, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos un campo que se llama control. En el trailer tenemos un campo que sirve para la detección de errores y una señalización donde se indica o delimita el final de la trama. ¿Ok? Acá hubo un acápite, si bien es cierto, en la capa de transporte es donde normalmente se detectan y se corrigen los errores de transmisión. Acá se proporciona un código para la detección de algún error. Recordemos en circuitos digitales, ¿no? Existían los códigos de detección y corrección de errores, los códigos de Hamming, etcétera. Es algo más o menos similar.
Ya para finalizar este capítulo, como habíamos comentado, es más o menos cortito, ¿no? Vamos a adentrarnos en las direcciones MAC. Perfecto. Mm, Las direcciones MAC. No, perdón. Las direcciones MAC vienen en otro capítulo. Bueno, acá está el resumen. Ya estamos finalizando con esto. Disculpen. Entonces, llegamos al fin del capítulo 6. Vamos a iniciar con el capítulo 7. Al toque nomás, lo que tenemos. ¿Ya? Y acá sí es importante el entendimiento completo de este capítulo y cómo es que van a trabajar las direcciones MAC, cómo está funcionando el switch Ethernet, qué tipos de direcciones MAC existen, este, cómo es que el switch, basándose en el aprendizaje de las direcciones MAC, va a determinar por qué puerto va a enviar una determinada trama, ¿no? Y cómo es que el switch, por más pequeño y barato que sea, y dice switch, tiene en el fondo lo mismo, ¿no? Un buffer de memoria en donde se guardan las direcciones MAC. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, inquietud que quieran comentarme? Profesor, buenas noches. Una consulta. En el tema que estaba hablando sobre colisión de datos, ¿el switch tiene este algoritmo, este control cuando está conectado, digamos, a varios juegos tipo una conexión estrella? Sí, en este capítulo 7 justamente vamos a despejar esa inquietud, ¿no? En el switch, por su forma de funcionamiento, en realidad el switch no, no necesita, digamos, un mecanismo de control porque la comunicación es punto a punto. Luego de explicar esto, vamos a darnos cuenta del por qué las conexiones son punto a punto y el switch no va a requerir, no va a requerir este mecanismo de control. Si bien es cierto, está implementado porque en algún momento el switch se puede comportar como hub y el protocolo Ethernet como base requiere este mecanismo de control, pero en un modo de funcionamiento normal no lo hace, no lo necesita. Simplemente asocia, más o menos es así, ¿no? Llega una trama, ve la dirección MAC de destino, busca en su tabla, dice, esta dirección MAC corresponde al puerto 10 y la envía al puerto 10. No necesita inundar toda la red o broadcastear toda la red con esa trama, con esa comunicación. En este caso, solo una primera vez, para hacer recién su reconocimiento de tabla de sus Mac, hace una difusión a todos, ¿no? ¿Verdad? Claro, correcto, no, sí, eso es cierto. En T igual a cero, nos vamos, digamos, a un término ingenieril. En T igual a cero, el switch tiene todo en blanco, ¿no? No ha memorizado ninguna dirección MAC, entonces en ese tiempo inicial se comporta como hub, la red se inunda de paquetes y va a comenzar a guardar en su memoria esas asociaciones, ¿no? Puerto con dirección MAC. Y eso tiene un trasfondo. ¿Cómo se produce? Gracias al protocolo ARP, que vamos a estudiarlo en capítulos posteriores, ¿no? El protocolo ARP permite asociar la dirección IP con la dirección MAC. O sea, miren, cada host o cada dispositivo final, ¿ya? Tiene los siguientes datos en su memoria. Tiene estos tipos de tablas. Tiene una tabla de enrutamiento donde se produce la asociación dirección de destino con la puerta de enlace. Tiene un caché de DNS, o sea, un almacenamiento temporal, donde el sistema operativo guarda la resolución entre una URL o un nombre y una dirección IP. Y tiene una tabla ARP, en donde se almacenan las asociaciones entre dirección IP y dirección MAC. ¿Por qué tiene esa tabla ARP? Porque finalmente cuando el sistema operativo o el host inyecta los datos en el medio,
no lo hace a través de una dirección IP, sino lo hace apuntando a una dirección MAC. Justamente este protocolo ARP es aprovechado por el switch para memorizar y para poder obtener los datos de las direcciones MAC de cada uno de los hosts. Y lo vamos a ver, lo van a terminar de comprender en capítulos posteriores cómo funciona RP. Hay un capítulo dedicado a RP, pero acá vamos a detallar cómo funciona el switch. Gracias, amigo, por la aclaración y por el aporte. Es Una vital consulta para... más, profesor. Tenía una duda, bueno, me creó una duda en lo que estamos haciendo ahora. La conexión Ethernet hacia el switch, ¿es en half duplex o full duplex? Siempre creí que era full duplex, no estoy seguro ahora. Sí, amigo, vamos a verlo ahorita. Ahí vamos paso a Ok, paso. Es full duplex, sí, es full duplex efectivamente. Un switch que funciona de forma ok. normal se autoconfigura en full duplex, ¿no? Por defecto un switch, si tú vas al mercado, ¿no? A Pizarro, digamos, compras un switch Satra, por mencionar una marca, el más básico, tú no le configuras nada. Cuando tú conectas un puerto a una tarjeta de red, está configurado en forma automática para que detecte la velocidad, duplex, MDIX, etcétera. Y va a levantar en full duplex y es que funciona en modo normal. Sí, no te preocupes por eso. Ok, gracias. Sí, amigo. Veamos acá los objetivos y los tópicos de este capítulo. Tenemos acá la definición de una trama Ethernet, las direcciones MAC. Vamos a adentrarnos en las direcciones MAC, cuáles son sus partes, cómo se pueden clasificar. Vamos a ver que no hay, entre comillas, dos direcciones MAC idénticas en el mundo y según cada fabricante no tienen un identificador, etcétera. Vamos a comprender cómo es que un switch construye justamente su tabla de direcciones MAC y luego, estudiando un poco más el modo de funcionamiento de switch, vamos a ver sus velocidades y sus características, ¿no? Cómo es que reciben una trama y cómo la conmutan, etcétera. Bueno, ya habíamos, y creo que estamos repitiendo de forma recurrente, qué es qué es un proceso de encapsulamiento, ¿no? Cómo se divide, eh, digamos, la capa de enlace de datos en dos, qué hay arriba, el LLC, más abajo está la subcapa MAC, etcétera, etcétera. Tenemos acá esta perspectiva en este gráfico. Este gráfico también lo hemos visto, lo hemos apreciado en el capítulo anterior, ¿no? Y nos vamos a entrar en lo que es la subcapa MAC. La subcapa MAC sirve y nos ayuda, primero, a determinar el direccionamiento. Y segundo, tenemos el trailer donde se ve lo que es el código de detección de errores. Se ha mencionado también que dentro de estas subcapas se implementan los mecanismos de control, como son CSMA, CA y CSMA, CD, ¿no? Se había comentado que el protocolo inicial, como fue concebido, con conexiones eléctricas compartidas, trabaja en half duplex, ¿no? Siempre que nos entre la duda, imaginémonos un laboratorio de redes que comparte un cable coaxial y vamos a darnos cuenta que es imposible que dos hosts transmitan al mismo tiempo por el tema eléctrico, ¿no? Ellos sí o sí trabajan en half duplex. Y luego vamos a diferenciar cómo dentro del mecanismo de funcionamiento de la switch es que se produce la comunicación en full duplex. Y acá viene eh, el la primera pausa o el primer ítem que queremos resaltar. ¿Sí? ¿Cuánto mide una trama? ¿Cuál es el tamaño correcto de una trama Ethernet? La trama Ethernet tiene un tamaño mínimo y un tamaño máximo, ¿no? Puede ser entre 64 y 1518 bytes. ¿Qué contiene acá adentro? Bueno, hay un preámbulo de 8 bytes, tenemos la dirección MAC origen y destino, cada una de tamaño 6 bytes. Tenemos el campo tipo y longitud de 2 bytes. Tenemos el código de detección de errores o el FSS de 4 bytes. Y
el variante o el variable está acá adentro, ¿no? Los datos en sí, los datos pueden estar o pueden tener de tamaño entre 45 y 1500 bytes. Si se sale el tamaño de la trama de estos rangos, bueno, pues no se considera una trama. Acá hay un primer laboratorio en el cual usando Wireshark ustedes pueden apreciar este estudio. Entonces, ¿qué es una dirección MAC hasta acá? ¿No? Una dirección MAC, hacemos un paralelo con la dirección IP, es una dirección física que tiene distinta forma. Ya en la clase anterior hemos estudiado los sistemas de numeración. Una dirección MAC tiene un formato hexadecimal y está compuesta por 12 dígitos. Nunca se olviden de ello. 12 dígitos hexadecimales, ¿no? Y como ustedes pueden ir sacando conclusiones, tiene dos partes, ¿no? Si acá habíamos visto que la dirección MAC origen y destino, ¿no? Tiene de tamaño 6 bytes, ¿no? Vamos a ver que la dirección tiene dos partes, ¿no? Porque en 6 bytes están los 48 bits que conforman la dirección. Entonces, vamos a ver que hay una parte de 6 dígitos hexadecimales inicial y otra mitad de otros 6 dígitos hexadecimales. Perfecto. Ojo con el sistema de numeración y con todo lo que acontece a las direcciones MAC. ¿Sí? Un segundo, chicos, por favor. Ya está. Perdón por la interrupción, disculpen. Ya, entonces diferenciemos ello. Siempre vamos a ver la dirección MAC en hexadecimal. Solamente para efectos de estudio vamos a verla por ahí en un valor binario. Entonces, si hacemos nosotros nuestro zoom, vamos a encontrar que la dirección MAC tiene estas dos partes, ¿no? Hablando del contenido en realidad. Tenemos una primera mitad en la cual se encuentran los valores más significativos, que se llama un OI, Organizationally Unique Identifier, ¿no? Y está conformado por 3 bytes, y tenemos la segunda mitad, que en realidad vendría a ser la dirección propiamente dicha de la tarjeta de red o de la interfaz, que es asignada por el vendedor, por el fabricante. ¿Cómo así? Normalmente estos primeros dígitos, estos primeros 3 bytes, son únicos e irrepetibles y suelen identificar al fabricante. Traduciendo esto quiere decir que, por ejemplo, HP o IBM, todas las tarjetas de red que ellos fabrican, ¿ya? Van a tener el mismo patrón de inicio. Si ustedes buscan en internet, bueno, un ejemplo más claro es, si nos sentamos todos en un laboratorio de 20 computadoras y todas son de marca Lenovo, por ejemplo, al visualizar las direcciones MAC de todas ellas, vamos a encontrar que es muy probable que todas empiecen con lo mismo, con el mismo patrón. Entonces, eso indica que esta primera parte, que se llama OI, está asignada o está compuesta, está identificada por el fabricante. ¿Okay? Y la segunda parte es netamente de la propia interfaz, de la propia tarjeta de red. Entonces, la segunda parte corresponde a la dirección en realidad propiamente dicha. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que mm, podríamos decir de la tarjeta, perdón, de la dirección MAC, como tal. Perfecto, chicos. Entonces, hasta acá les propongo que
nos vayamos a un pequeño receso, ¿ya? Vamos a regresar con la parte del funcionamiento de los switches, justamente lo que nos comentaba nuestro compañero, cómo es que se procesan las tramas, cómo funciona en realidad el switch y toda esta parte que es bastante interesante. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Cuántos exámenes tenemos que hacer para o tenemos que hacer hasta el 4 de abril? Estamos habilitando dos grupos. Tenemos el grupo 1, 2 y 3 y el grupo 2 que es del capítulo 4 al capítulo 7. O sea, son dos exámenes en realidad que abarcan esos dos grupos, todo ese contenido. Claro, o sea, eso es hasta el 4, me dice, ¿verdad? Tenemos plazo. Sí, como hoy día estamos haciendo el capítulo 7, entonces, y es lunes, tendríamos toda la Semana Santa de reflexión y de estudio para leer, repasar, ver las clases nuevamente y dar nuestros exámenes. La mejor manera de romper el hielo y perder el miedo es dando el examen, ¿no? Vamos a dar el examen, no se preocupen, no lo dejen hasta el final, porque luego, ¿qué pasa en el final? Se nos acumula, como somos humanos, podemos sacar una nota que no queremos por ahí, y si queremos tener otra oportunidad para dar el examen, el tiempo nos puede jugar en contra. Entonces, tomemos la precaución, chicos, por favor. Gracias, ingeniero. Ok, no hay de qué, amigo. Entonces nos vamos al receso, nos tomamos unos 15 minutos, por favor, y venimos para continuar. Perfecto. Regresamos a nuestra presentación. Nos habíamos quedado en este slide. Entonces, fíjense, primer concepto, vamos a retomar esto sobre lo que hace un switch y cómo toma las direcciones, perdón, cómo toma las decisiones de envío. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un dispositivo va a reenviar o va a conmutar un mensaje hacia una red Ethernet, ¿no? El encabezado de Ethernet incluye una dirección MAC y obviamente una dirección MAC de destino, una origen y una de destino. Acá se puede apreciar, acá podemos apreciar una dirección MAC origen y destino que es parte del encabezado, ¿no? Cuando una tarjeta de red recibe una trama de Ethernet, examina primero la dirección de destino. Si esa dirección de destino corresponde, si esa dirección de destino es la misma, si esa dirección de destino machea su propia dirección MAC de la tarjeta de red, entonces ese host va a procesar, va a leer esa dirección. Si no, simplemente la va a descartar, la va a borrar, la va a botar, por así llamarlo. Entonces, ese es el procesamiento de una dirección MAC. Dentro de los tipos de direcciones MAC, al igual que las direcciones IP, existen direcciones unicast, direcciones de broadcast y direcciones de multicast, asociados, eh, asociados la mayoría de veces a un tipo de dirección IP. Por ejemplo, el procedimiento normal de descubrimiento o ARP, como se menciona por acá abajo, ¿ya? Va a arrojar como resultado la correspondencia entre una dirección IP configurada en un host de destino y su dirección MAC propiamente dicha, la dirección MAC de su tarjeta de red. Entonces,
Una dirección unicast MAC es la dirección correspondiente a una tarjeta de red, nada más que eso. Y eso es producto, como se menciona por acá, del protocolo ARP. El tipo de dirección broadcast, o como se encuentra muchas veces en español, de difusión, ¿ya? Es un tipo de dirección que corresponde a una dirección broadcast IP. Por ejemplo, en este instante, en esta comunicación, este host origen 192.168.1.5 necesita enviar un broadcast a todos los hosts de esta subred. ¿Y cómo se traduce esta dirección broadcast IP en MAC? La dirección 192.168.1.255 en MAC es nada más y nada menos que FFFFFFF, ¿no? Todos los bits seteados, todos los bits, porque acordémonos que se puede expresar en hexadecimal y en binario. Y al igual que ello, también existe una dirección del tipo multicast. Multicast, en el cual el destino va a obedecer a ciertos hosts que tienen cierta característica, como por ejemplo cuando se envían direcciones, cuando se envían mensajes a través del protocolo Spanning Tree o STP, que vamos a estudiarlo en el transcurso del segundo curso. No es necesario, no es mandatorio inundar toda la red, como sucede con un broadcast, pero sí que ciertos hosts que están configurados con algún protocolo me puedan escuchar. Entonces, dentro de este rango existen direcciones IP que corresponden a direcciones multicast. Casi siempre se van a distinguir porque comienzan con 224, ¿ya? Y estas direcciones multicast tienen su correspondiente, estas direcciones IP multicast tienen su correspondencia con direcciones MAC multicast, ¿no? Que tienen o siguen un patrón que comienzan igual con 01005E, ¿ok? Entonces tienen un patrón, tienen una característica bastante peculiar, bastante distintiva. Presenta este capítulo otro laboratorio en el cual se les pide fijar o configurar una topología, inicializar los dispositivos, configurar dispositivos, verificar conectividad y analizar todo lo correspondiente a Mac. Vamos a ver al final de esta explicación algo en el Packet Tracer que nos va a dar luces para resolver todo esto. Ok, estamos ahora ingresando a la sección 7.3 que nos presenta justamente la tabla de direcciones MAC. Vamos a hacer acá una aclaración. Si bien ustedes van a manejar el término MAC Table, ¿ya? O MAC Address Table, muchas veces, y déjenme ver si está por acá, en el switch o en las preguntas de examen, esto se menciona y se refiere como la tabla CAM. Simplemente para efectos de mnemotecnia, ustedes piensen que es lo inverso de Mac, ¿no? Mac CAM. Pero esto en realidad tiene una razón de ser. Significa, tabla CAM, quiere decir Content, Addressable, Memory. Pero para efectos de mnemotecnia simplemente es, perdón, seguro. Para efectos de mnemotecnia simplemente es lo inverso, ¿no? Voy a volver a apuntarlo por acá. Discúlpenme que seguro. En la tabla CAM o Content Memory. Memory.
porque pueden encontrarse ustedes con alguna pregunta que no diga nada, Mac address table o Mac table, simplemente va a decir la tabla CAM o CAM table. Saben que se refiere a lo mismo, es lo mismo, es el mismo concepto. ¿Ok? Entonces vamos hacia adelante. Perfecto, fundamentos de un switch, dice acá. Un switch es un dispositivo en capa 2 que utiliza direcciones MAC para tomar decisiones del reenvío de las tramas. Un switch solamente lee y entiende este tipo de direcciones, no es consciente, no lee, no conoce qué hay más arriba, por eso dice acá que está desatendido o completamente ciego de lo que son los datos que están transportados en esta porción, ¿no?, de la trama. Por ejemplo, no conoce el switch, no procesa la dirección IP, no sabe qué es un mensaje RP, nada de capa 7, puertos, nada, absolutamente nada. Un switch Ethernet examina las direcciones MAC, las contrasta contra su tabla de direcciones MAC y toma las decisiones para el reenvío. Pero acá hay algo importante, cuando un switch es encendido, la tabla de direcciones MAC está vacía. Y vamos a verlo justamente acá y vamos a complementarlo con el video que hay más adelante, que está bastante interesante. Fíjense, vamos a... Creo que no estoy compartiendo nada, ¿no? Voy a compartir el Packet Tracer por un momento. Ok, tenemos dentro del Packet Tracer una pequeña topología con 4 hosts. Y acá hemos hecho una interconexión. Entonces, si yo ingreso al switch y digito show MAC address table, como se ve acá, vamos a ver que la tabla está vacía. No hay una correspondencia entre dirección MAC y puerto. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que a estos señores de acá no les he puesto ningún IP. No tienen dirección IP en este momento. ¿No? No les hemos puesto dirección IP. Como ven, está en estático, pero está sin configurar. Es más, en uno de los hosts yo he intentado y estoy tratando de visualizar la tabla ARP. En la tabla ARP yo debería ver IP con MAC, pero también está vacía, no tienen esos datos. Entonces, en este primer momento inicial no va a haber nada, ¿no? Cuando yo le configure o comience a configurar las direcciones IP, vamos a ver que vamos a encontrar ahí algunas coincidencias, vamos a encontrar algunos parámetros. Vamos a dejar de compartir esto y volvemos al PowerPoint. Entonces, ¿qué hace un switch? El switch examina la dirección MAC origen. Cuando ingresa una trama a un puerto de switch, el switch va a leer y va a tomar especial atención en la dirección MAC origen. Y esta dirección MAC origen, ya, bueno, en resumidas cuentas, no está grabada, almacenada en su tabla, la va a grabar, la va a matricular. Entonces, en ese primer instante, cuando hay una primera transmisión, el switch que no tiene nada, se va a fijar en su tabla de direcciones MAC, cuando ingresa una primera trama, va a ver esa dirección MAC origen, y en ese primer instante la va a guardar, va a decir, por el puerto 1 está entrando una trama con la dirección MAC origen, que es etc. Entonces, esa es la forma en la cual un switch almacena las direcciones MAC. Y esto viene recurrentemente en los exámenes. Y dice, en un switch, la dirección MAC
que se guarda o que forma parte del almacenaje, ¿no? O cómo un switch comienza a construir su tabla de direcciones MAC y te dan varias opciones. Y tú tienes que marcar basándose en la dirección MAC origen. No hay otra respuesta, no es en la MAC origen y en la destino, a veces en la origen y a veces en la destino. No es bajo ninguna circunstancia en la dirección MAC de destino. Ojo con la aclaración, ¿ah? ¿Cómo construye y cómo comienza el switch a llenar su tabla de direcciones MAC? Pues basándose en la dirección MAC origen. Perfecto. Eso por favor tómalo en cuenta. Se puede prestar a confusiones a veces. Ahora sí, la siguiente aclaración. El switch aprende las direcciones MAC leyendo la dirección MAC origen. ¿Cómo toma la decisión el switch de a qué puerto va a enviar una trama? Toma la decisión basándose en la dirección MAC de destino. Mira la diferencia. Cómo aprende las direcciones MAC y cómo toma la decisión. ¿Por qué? Porque cuando el switch detecta que una trama ingresa, va a leer la dirección MAC de destino y va a decir, oye, mira, esta dirección MAC de destino está en mi tabla, ¿sí o no? Si está, la va a enviar al puerto, a un puerto en específico. Y así toma las decisiones. Entonces, subraya esto, por favor. Apréndetelo bien, ¿no? Cómo el switch toma la decisión de envío, ¿no? Buscando o validando la dirección MAC destino. ¿Dónde la busca? ¿Dónde la valida? En su tabla de direcciones MAC o en su tabla CAM, como ya estamos comentando. Y acá está más o menos explicado en secuencia cómo es que se produce la magia, ¿ya? Pero acá hay unos videos que es mejor verlos, creo yo, que, que explicarlo en realidad. Bueno, el resumen del video es lo siguiente. Cuando la tabla está vacía y, por ejemplo, el señor A quiere transmitir al señor D, fíjate en la dirección MAC origen y destino, A quiere transmitirle a D. Entonces, como en este primer instante la tabla está vacía, la trama ingresa por el puerto 1, ¿no? El switch primero busca y valida en su tabla de direcciones MAC y la dirección MAC de A está presente. Como no está presente, la guarda. ¿Y qué asocia? El switch no asocia una dirección IP con una dirección MAC. El switch asocia el puerto 1 está conectado a la MAC 000A. Y luego va y busca y dice, oye, la dirección MAC de destino 000D está en mi tabla. No, no está. Y como no está, va a hacer un broadcast en ese primer instante. Cuando D le responde y le dice, yo soy dueño de esa dirección MAC, el switch va a guardar la dirección MAC de D porque en ese instante la dirección MAC de D es la dirección MAC origen, está entrando al puerto. Bueno, y a continuación, como estos dos datos ya están completos, A va a transmitir a D y la comunicación es punto a punto. Ambos están ya en la tabla de direcciones. Sin más preámbulo, veamos el video mejor, ¿ok? Confírmenme, por favor, no sé si con este nuevo Webex se escuche. Si no, lo vemos cada uno en silencio, a ver. ¿Se escucha, señores, algo? ¿Nada? ¿Sí? ¿No? No escucho nada. Aún ¿No se escucha? sigue en negro la pantalla. Perdón, perdón. Compartimos el browser. A ver, nuevamente vamos a hacer la prueba.
Ya está. A ver, no dice nada todavía. Ahora, ¿se ve? ¿Se escucha o no? No escucho nada. No se escucha. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Igual voy a mostrarles el video está subtitulado. Véanlo, por favor. Véanlo, voy a maximizarlo para que se pueda ver mejor. Confírmenme si se ve maximizado. Y nada, lo lanzo. Vean los subtítulos. Ok, Ok, ahora veamos cómo es que se produce el envío hacia una puerta de enlace predeterminada, hacia un default gateway. Igual voy a encender los subtítulos para que prestemos atención. Ustedes tienen estos videos en el...
Bueno, acá hay algo importante que no se mencionaba en el video, ya, que quiero recalcar. Pero sí lo he comentado al principio casi de este capítulo, que todo host, toda computadora tiene un caché NS, tiene una tabla de enrutamiento y tiene una tabla RP, ¿no es cierto? Entonces, acordémonos de esto porque es el orden que se sigue. La consulta del sistema operativo a la tabla de enrutamiento se produce antes de hacer la consulta o la búsqueda RP. Entonces, ¿qué se ve en la tabla de enrutamiento? ¿Cuál es la dirección IP de destino? ¿Cómo se conoce la dirección IP de destino? Primero, haciendo la consulta o la resolución DNS. Cuando se conoce la dirección IP de destino, el sistema operativo sabe si la dirección IP es una IP local o si es una IP remota. Cuando la dirección destino es una IP remota, la dirección a la cual tiene que apuntar o enviar ese paquete es la dirección de la puerta de enlace. Entonces ahí viene todo lo que pasa en el segundo video, ¿no? Que va a enviar la trama a la dirección MAC de la puerta de enlace, ¿no? Ok, ¿alguna consulta, chicos, referente a cómo funciona el switch? ¿Alguna consulta, pregunta? Profe, una pregunta, para Dime, hacer, amigo. para hacer ¿cómo se llama? El enrutamiento, para, para hacer el MAC de origen y destino, Ya. ¿es necesario habilitar los puertos o son los puertos se habilitan automáticamente? Porque he visto en switches que tienes que habilitar puertos. Eh, Normalmente un switch, por más que sea Cisco, Juni, por cualquier marca, tú lo enchufas y funciona. No hay que prenderlo ni apagarle nada. O sea, viene lo más automático posible. Los puertos están habilitados. A diferencia de un router, en el cual los puertos sí vienen por defecto apagados. En un switch no suele pasar eso. No sé, Hugo, si tú has encontrado alguna marca en la cual hayas visto ese comportamiento. No, profe, no. Este, bueno, sí he visto también en unos routers, así como tú me estás diciendo que vienen los puertos apagados y bueno, sí, ¿no? Ese es el caso, ¿no? De que se tienen que habilitar esos puertos para algún tipo de función específica, ¿no? Normalmente el switch viene con la función de que tú conectes un host y ya, ¿no? Si quieres, digamos, hacer otra configuración como una agregación de enlaces o si requieres, por ejemplo, configurar spanning tree, ¿no? Conectar enlaces de redundancia, sí hay que hacer una configuración. Pero en un funcionamiento normal, común, para conectar host nada más, no es necesario meterle mano o apagar o prender nada, amigo. Y ya, eso también habría problema cuando ponte de un host a un switch hay un firewall, una, no sé, una medida de protección. Eh, a ver, pongámonos en esta topología. Tú dices poner un firewall entre un host y un switch, pongamos que Sí. sean dos redes distintas, ¿no? No, en realidad, porque si, o sea, yo vuelvo a la función básica del switch, ¿no? El switch como función básica hace lo que se han explicado en el video. Guarda las selecciones MAC y asocia la MAC con el puerto. Nada más. Si no hay algo raro por ahí, si no configuras, digamos, VLANs, trunking, algo en el firewall y en el switch, no hay que mover la mano en nada. No es necesario, no es requerido. Ah, ya, ok, profe. Y amigo, no te preocupes. Sí hay casos especiales en los que, por las características de la red, ¿no? Por lo que buscamos como funcionamiento, hay que hacer un tuneo, una configuración. Pero si no buscamos eso, simplemente lo conectamos y probamos y ya está. Bueno, habíamos presentado esta topología de acá, ¿no? Vamos a volver a la topología. Vas memorizando ya el comando de cómo se visualiza la tabla de direcciones MAC acá.
Show MAC address table no hay nada. Entonces vamos a comenzar a ponerle direcciones IP a todo. Definimos esta red 192.168.0.0/24 como dirección de red de este ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos y vamos a poner direcciones arbitrarias. Yo quiero que esta sea la 192.168.0.2. Se me antoja que la de acá arriba sea la 192.168.0.3. Por acá abajo va a estar la 192.168.0.4 y esta será la 192.168.0.5. Recuerda, vamos a explicar detalladamente el porqué más adelante, que la máscara de red /24, tú como ya has visto la conversión de números binarios a decimales, significa 24 unos dentro de la máscara de red. ¿Cómo logramos los 24 unos? El primer byte todos unos, el segundo byte todos unos y el tercer byte todos unos significa 255, 255, 255.0. Entonces vamos a proceder a configurar las direcciones IP por acá, ¿no? Voy a ponerle 192.168.0.2. Máscara de red automáticamente me la da. Correcto. Cierro esto, no requiero ponerle OK ni aceptar en esta instancia del packet tracer. Me voy a la laptop. La laptop tiene como dirección IP 192.168.0.3. Cierro. Me voy a la siguiente, a esta PC1. Y acá pongo 192.168.0.4 con la misma máscara de red. Y finalmente me voy a PC0, a la cual yo le había puesto 192.168.0.5 con máscara de /24. Correcto. Vamos a examinar las direcciones IP que acabamos de configurar. Vamos a volver a la tabla de direcciones MAC acá en el switch. Y veamos que habiendo configurado nada más la tabla, mejor dicho, las direcciones IP en cada host, ¿ya? El switch ya llenó y ya propagó, ya averiguó las direcciones MAC de cada uno de ellos. Ya las aprendió. El switch ya comenzó a memorizar esto, ¿no? Y veamos, bueno, esto que dura en realidad milisegundos, en un momento inicial, como se había definido en la teoría, el switch se comporta como hub. En realidad ese momento es imperceptible y el switch se comporta como switch. Se comporta como switch casi todo el tiempo. Hay una posibilidad de reventar o desbordar la capacidad de esta tabla de direcciones MAC. Y hay ciertas configuraciones que protegen esa característica, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a inundar y a generar direcciones MAC de forma indiscriminada, el switch va a querer almacenarlas todas, puede saturar su capacidad de almacenamiento y en ese momento va a comenzar a enviar broadcast en todos sus puertos y se comporta como un hub. Es un ataque, ¿no? Es un ataque que se le hace al switch, que se le suele realizar a un switch. Luego veamos la tabla de ediciones ARP que tenemos por acá, ¿no? En Windows esto se suele consultar con el comando ARP-A. Entonces estoy localizado en el host PC0 y voy a comenzar a hacerle ping a los distintos hosts de la red para probar la conectividad. Cuando yo realizo un ping, el sistema operativo de esta PC va a buscar primero en la tabla ARP cuál es la dirección MAC de este host destino de 192.168.0.3. Y como no conoce esa dirección de destino, va a hacer una inundación y una búsqueda ARP, que eso lo vamos a detallar más adelante. Y esa inundación ARP permite que esta tabla se comience a completar. Esta tabla en los sistemas operativos es importantísima, ¿ya? Vamos a hacerlo con todas las direcciones IP que vemos acá en esta red.
Entonces, gracias a esta tabla, el sistema operativo de esta PC va a saber a qué Mac le va a enviar una trama. En otras palabras, puede armar su trama con una dirección única. Y cuando esta tabla está presente y completa, la comunicación ya es punto a punto. Un, un mensaje de PC 0 a laptop 0 va a ser directo, punto a punto. Y así sucesivamente. Supongamos, como se ve acá, que este es el servidor. Bueno, la comunicación de todos los juegos de la red hacia el servidor es directa, es punto a punto. Es en full duplex, en simultáneo. Y es así como funciona el switch. Esa es la lógica que hay detrás de. Y bueno, les vuelvo a subrayar esto, ¿no? Ya sea un switch de la marca Satra, de la marca TP-Link o cualquier marca de entrada más económica o un switch Cisco, por mencionar una marca de gama más empresarial, el funcionamiento y la lógica es la misma. ¿Y por qué uno es más grande, otro más chiquito? Bueno, la electrónica interna y el mecanismo de fabricación dice que el switch SATA, por ejemplo, tiene una capacidad limitada en cuanto a direcciones MAC. O sea, esta tabla es pequeña, ¿no? No tiene mucho espacio. Un switch Cisco, y dependiendo de la gama, tendrá una capacidad mucho mayor, ¿no? Además de ello, hay muchas cosas que se pueden configurar en un switch. Si bien es cierto, el funcionamiento es enchufar y usar, uno puede determinar y puede configurar enlaces redundantes, puede, si tengo digamos 4 puertos en gigabit, puedo sumar entre comillas los anchos de banda de los 4 y conectarlo contra otro switch para que tenga un enlace a 4 gigabits por segundo, por ejemplo, por mencionar una configuración. Puedo hacer una división lógica entre los juegos de esta red. O sea, yo digo, normalmente se hace esto, ¿no? Esta es una subred de ventas, por ejemplo. Esta es la subred de servidores. Esta va a ser la subred de gerencias. Y esta puede ser la subred de operaciones. Y a cada una de ellas se le asigna una dirección IP distinta. Y el switch puede hacer esa segmentación. El objetivo es optimizar el tráfico y disminuir el broadcast, mejorar la seguridad. Todas esas cosas, esas adaptaciones y esos tunings que vamos a hacer, lo vamos a ver en el transcurso de este y los demás cursos. Eh, yo cuando estudié mi primer CCNA, bueno, antes la división era muy, por así llamar, era muy a rajatabla, ¿no? En CCNA 1 era más o menos como este, lo básico, pero solamente era conceptos nada más. CCNA 2 era netamente routing, todo enfocado al enrutamiento. CCNA 3 era switching. Yo decía, pero ¿qué tanto puede haber de switching? ¿Qué se puede aprender o qué más puede haber detrás de un switch que no sepa ya, ¿no? Porque yo sabía cómo funcionaba esto. Y cuando entré me di cuenta de que se puede hacer muchas cosas con un switch, que los requerimientos de una red LAN son diversos y cómo se configura, cómo se distribuye, cómo se interconectan los hosts, hace pues que eso sea una demanda para la configuración de los switches. Y en CCNA 4 se veía todo lo que es WAN, todo lo que son NAT, ACLs, enlaces TPP, Friend Relay, que gracias a Dios ya no se estudia, ya no se requiere, ¿no? El enfoque que tiene Cisco ahora es distinto. CCNA 1 de todo un poco. La presentación de los conceptos, nos vamos al, por ejemplo, en CCNA 1 antes no se metía uno al sistema operativo del router o del switch, para nada. Nosotros en el capítulo 2 ya nos hemos adentrado en cómo se configura un equipo de red Cisco, ¿no? Hemos visto algunos conceptos y comandos básicos. Estamos viendo ahora cómo funciona un switch, qué es una tabla de direcciones MAC o una Content Addressable Memory Table, una tabla CAM, qué es una tabla RP, cómo está presente en cada uno de los dispositivos, etc. Para finalizar este capítulo y lo que resta de esto, vamos a estudiar vamos a ver que un switch tiene distintas formas de trabajar, basándonos en cómo se reenvían las tramas. ¿Ok?
Normalmente son dos métodos de reenvío. El switch usa un método de reenvío que se llama Store and Forward, almacenar y reenviar. Es mejor aprenderlo en inglés. Voy a subrayar siempre esto para estar expeditos para el examen. Store and Forward quiere decir que el switch recibe toda la trama, computa y procesa el CRC, o sea, el código de detección de errores, valida el CRC y luego verifica la dirección MAC de destino en su tabla, ¿no? Y luego de eso recién reenvía la trama. En otras palabras, llega la trama, entra la trama completa al switch, lee lo que tenga que leer en su tabla de direcciones MAC y recién se reenvía. Ese es el método de reenvío llamado Store and Forward. El siguiente método se llama el método de corte o el cut-through. En este método es un método, digamos, entre comillas, más rápido, ¿no? Porque dice que este método reenvía la trama antes de que ésta sea completamente recibida. O sea, no es necesario que la trama entre toda y que se verifique las direcciones MAC y se compute el CRC. No. Este método es más óptimo cuando se requiere menos delay, menos demora. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo de utilizar este método de corte? Que como no se verifica el CRC, puede ser una trama que contenga errores. Ahora, hay una variante o hay dos submétodos basándonos en el método de corte. Un método que se llama Fast Forward Switching y otro método que se llama Fragment Free o libre de fragmentos. El Fast Forward Switching es un método que provee la menor latencia. Es el método de corte propiamente dicho. O sea, ni bien entra la trama, se está reenviando. Pero el método de libre de fragmentos o el Fragment Free es un intermedio entre el método Store and Forward y el método Cut Through. Porque acá indica que la trama ingresa, ya, se lee en los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarse. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría de problemas o de colisiones se detectan, o errores, se detectan durante los primeros 64 bytes. Esto asegura, ¿no?, de que no se ha producido una colisión en esta trama que se va a reenviar, o que esta trama no sea producto de una colisión. Simplemente es tener en cuenta ello. Ah, y esto es obviamente configurable en el switch. Todo esto que estamos viendo acá se puede configurar en un switch. Ok, perfecto. Ahora, dentro de los switches hay distintas también clasificaciones, métodos, formas, factores de forma, como se le conoce, ¿no? Un switch con puertos fijos, un switch modular, etcétera, etcétera. En la versión anterior del CCNA también se presentaban algunas pantallas de cómo eran cada uno de los switches, ¿no? Pero bueno. Vamos a irnos un rato más a la página web de Cisco para que veamos algo de cómo son físicamente los equipos, ¿no? Incluso hay switches de propósito especial, industriales, ¿no? Con otros tipos de conectores. En esta clasificación se centra el concepto de tipo de buffering o memoria. Bueno, existen dos clasificaciones, una memoria basada en puertos y una memoria basada, mejor dicho, compartida. ¿Memoria de qué? De la trama, ¿no? Del dato en realidad, de la comunicación. O sea, una memoria basada en puerto. En este tipo de memoria, las tramas, dice, son almacenadas en colas y cada una de esas colas está linkeada o está asociada a un puerto en específico. Ahora, es posible que una trama o un puerto se congestione por algún problema en su cola, en su memoria. En realidad, este método para ese efecto no es muy práctico. ¿Qué es lo que se suele usar? Es en el método de memoria compartida, porque acá el buffer o la memoria de almacenamiento de tramas es común a todos los puertos. Es común a todos los puertos y esto impide que haya una congestión específica en un puerto.
Luego también tenemos los métodos de duplex, que si bien es cierto, en un switch se deben negociar de forma automática, o sea, yo conecto y ya está full duplex. Hay casos extraños, puntuales, en los que uno conectó el switch y se da cuenta de que está en half duplex. Y esto tiene una razón de ser. Muchas veces los protocolos Ethernet en realidad, cuando un fabricante los va a implementar, no sigue un conjunto de reglas de cómo fabricar la electrónica para implementar el protocolo. Simplemente lee el protocolo, interpreta cómo funciona y fabrica su electrónica de acuerdo a ello. Entonces yo he experimentado algunos casos en los cuales se conectaba un switch Cisco con un switch de marca Juniper, por ejemplo. Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea la marca que digamos que dio problemas. Y por alguna extraña razón no explicable, ambos no se pusieron de acuerdo en la negociación y el enlace no levantó en full duplex. Entonces, ¿qué se hace usualmente en esos casos? Se setea de forma arbitraria y se le obliga al puerto a que el enlace sea full duplex en ambos switches, ¿no? Digamos, el Juniper está conectado en el puerto 10 al switch Cisco y el switch Cisco recibe esa conexión en el puerto 20. En ambos puertos 10 y 20 se configura full duplex de forma explícita. Y cuando se hace eso, solucionado. Ambos se enlazan a full duplex. También, así como se puede forzar o configurar de forma explícita el duplex, se puede hacer lo mismo con la velocidad. Normalmente, cuando uno conecta dos equipos, dos switches, dos puertos autonegocian la velocidad máxima permitida. O sea, si este es un switch que opera en gigabit y el otro es un switch que opera en 10 gigabit, o sea, en 10 gigabits por segundo, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? Gigabit. Los dos se enlazan a gigabit. Pero ¿qué pasa si los dos, digamos, soportan 10 gigabit? Y cuando yo conecté, autonegociaron y levantaron en 100, ¿no? Dicen, ¿qué extraño? ¿Por qué levantan en fase Ethernet? Yo puedo forzar y puedo configurar de forma explícita para que los dos se conecten a la velocidad máxima, a 10 gigabit por segundo. Lo mismo sucede con el parámetro auto MDIX, que era la detección del tipo de cable, ¿no? ¿Recuerdan si es crossover o es conexión directa? Esta característica presente en las tarjetas de red y en los puertos de switches o routers modernos permiten que el equipo automáticamente sense qué tipo de cable le estoy poniendo. También se puede forzar o se puede indicar de manera explícita en el router, en el switch, perdón. Vamos a, para que vean ustedes, vamos a abrir la página de Cisco para que ustedes puedan apreciar los tipos de equipos. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Les pido disculpas a los que ya conocen este tema de sobra y les puede resultar un poco lenta esta parte. Los que no tenemos el concepto claro o es un tema nuevo, porque este es un curso CCNA 1, ¿no? Eh, es nuevo, viene desde cero, entonces esto va para ustedes, ¿no? Toda la explicación, todo el contenido. Una preguntita. Dígame, amigo. Lo que estuve explicando hace un rato sobre la comunicación ARP, cuando, cuando hay cuatro hosts, había un servidor, una laptop y dos PCs y estaba el switch en el medio. Así es. A cada uno le asignó una IP para hacer el pin de comunicación. ¿Eso quiere decir que esa comunicación es por ARP? ¿Es así? No, el PIN es un protocolo que utiliza, bueno, una utilidad que utiliza ICMP. ICMP es un protocolo de capa 3, ¿ya? Pero recuerda que debajo de la capa 3 está la capa 2 de enlace de datos. O sea, siempre para que IP o ICMP vayan al medio de transmisión,
tiene que pasar por lo que está en el protocolo de capa 2, en la capa de enlace de datos. En este caso es Ethernet. O sea, para que yo pueda hacerle ping desde esta PC0, ahora voy a compartir nuevamente el paquete. El mensaje es el siguiente: para que PC0 pueda hacerle ping al laptop 0, por ejemplo, ¿ya? El sistema operativo dice, yo tengo que llegar a la IP 192.168.0.3, pero el sistema operativo manda esa transmisión a una tarjeta de red, y la tarjeta de red no entiende de direcciones IP. La tarjeta de red tiene que conocer la dirección MAC, y para eso está ARP. ¿Cómo va a conocer el sistema operativo la dirección MAC de esta dirección IP de 192.168.0.3? La conoce a través de ARP. No, no es que el ping utilice ARP, no. El sistema operativo, cuando ya está listo para enviar ese paquete al medio de transmisión, tiene que conocer la dirección MAC y para eso utiliza ARP. Ya, ok, profe, está bien. Mi amigo, no sé si con eso respondí tu pregunta. Si tienes cualquier otra duda, bienvenida sea. Solamente veo que una Profe, persona o dos personas intervienen nada más. profe, Los demás creo que una pregunta, me olvidé de algo ahí. están Este, durmiendo. de la PC Amigo 0, José, de la PC 0 a la laptop, a la otra, al otro equipo, ya, pues yo quiero hacer el ping desde la PC 0, ya, tengo que saber la dirección IP de la laptop. claro, sí, necesariamente. O sea, ponte desde la PC 0, hago el ping, ponte escribo ping y pongo la dirección IP de la laptop. Entonces le hago enter y ahí recién me doy cuenta si la comunicación si está la comunicación, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Ya, ok, profe, gracias. Gracias, amigo, a ti por las preguntas. Sí. Ingeniero, una consulta. En alguna situación, o tal vez, bueno, claro, situación, ¿es posible o sería mejor que tener una half duplex sería mejor o de mejor utilidad que una full duplex? Pregunta interesante. Yo creo que puede ser si es que hay un enlace que está fallando, digamos, y en full duplex tiene demasiadas pérdidas y muchos problemas. Al ponerlo en half duplex, la comunicación puede ser más fiable, más lento, obviamente, pero por lo menos más fiable, ¿no? Lo mismo que sucede en cualquier enlace. Lo normal debería ser que si hay falla, el enlace se ponga en half duplex. O sea, solamente en una situación en la cual alguno de los lados, alguno de los puntos tenga un tipo de falla, la half duplex sería conveniente, pero en todos los otros casos, en un mundo ideal, digamos, full duplex es lo mejor. Sí, siempre en ingeniería nosotros diseñamos y planificamos, ¿no es cierto?, para que no hayan fallas, pero muchos de los diagnósticos y de lo que nos encontramos a veces en la cancha es prueba-error, ¿no? Oye, ¿y por qué no hay comunicación? A ver, prueba High Duplex, a ver, haz esto. Se van descartando y se van tomando los diagnósticos respectivos. Ok, gracias, ingeniero. No hay de qué, amigo. Que, amigos, quería mostrarles lo que encontramos como productos en Cisco. ¿Ya? Ok, bueno, pero en realidad está presente en cualquier marca, dependiendo de cuál yo vaya. Un switch es un switch en cualquier marca y va a funcionar muy similar, ¿no? Ya sea Alcatel, ya sea Brocade, ya sea Extreme, ya sea HP Aruba, ya sea Juniper o Cisco, siempre vamos a encontrar, y más adelante vamos a ver el por qué, equipos del tipo core o núcleo, distribución o acceso. O sea, el switch que se conecta a computadoras, el switch que conecta a otros switches y el switch que está más arriba, que es el que tiene más poder de conmutación. Entonces, si yo vengo a la página de Cisco, voy a ver distintas clasificaciones, ¿no? Voy a ver, por ejemplo,
como vemos acá, LAN access o equipos de acceso. ¿Qué características tiene? Predomina los puertos en cobre, porque se van a conectar a computadoras, a hosts. Tenemos otra subgama pequeña que son compactos, switches de menor cantidad de puertos, porque lo normal en un switch Cisco tradicional es que tengamos 24 puertos. Luego tenemos una subdivisión que es core y distribución, ¿no? Vamos a entender qué significa cada uno de ellos cuando estudiemos en profundidad cómo se diseña una LAN. Suelen tener la característica, digo, que son equipos modulares y más grandes y que soportan mucha concentración de puertos y además su electrónica interna o la característica, como le llaman el switch fabric, ¿ya? O el backplane también es otro término que encontramos, soporta mayor cantidad de ancho de banda. Esto no quita, ojo, y nuestra realidad nos dice que un equipo de la gama, por ejemplo, 9400 o 9300 en Cisco, tranquilamente puede ser utilizado como core, porque es muy poderoso para nuestras redes peruanas, donde se tiene 100, 200 hosts, 300 hosts, tranquilamente uno de estos da como switch principal. Tenemos también switches de data center que tienen la característica de tener muy poco delay, interconectan servidores y que además no solamente eh, tienen implementado acá las conexiones en Ethernet. ¿Por qué? Porque en un data center encontramos redes de almacenamiento, SAN, por ejemplo, y en ese tipo de redes tenemos protocolos distintos, ¿no? Como Fiber Channel, iSCSI, etcétera, etcétera. Estos switches sirven también para interconectar redes SAN, por ejemplo, ¿no? Arreglos, storage, etcétera. Tenemos luego una gama que son los switches industriales. Lógicamente es un switch, funciona igual, se le configuran las mismas cosas, pero tiene la peculiaridad de que esto es un ancla, ¿no? Es un enclosure muy pesado, muy robusto, la mayoría de veces inclusive hermetizado, con certificación IP67, etcétera, e inclusive tiene otro tipo de conectores en vez del tradicional RJ45. Es otro mundo también todo ello. Y Cisco tiene una gama que le llama Small Business, que son switches con varias funciones implementadas, inclusive con funciones de capa 3, pero cuya electrónica interna es un poco menos robusta y concurrente, ¿no? O sea, normalmente si uno quiere diseñar una red LAN, suele poner equipos de esta gama como acceso y un equipo, por ejemplo, Catalyst 9300 o 9200 como core, alcanza para las redes peruanas, si es que así queremos llamar, ¿no? Lo que sí es un error, y esto vamos a ir viendo poco a poco, porque es comprar 10 switches, digamos, de una misma gama, todos con la misma capacidad de forwarding, y decir, ah, este porque me gustó o porque llegó primero va a ser el core, el principal. Eso no se hace. Si tú vas a alimentar varias carreteras y la autopista que debería ser la central tiene la misma cantidad de carriles, pues estás creando un cuello de botella, ¿no? Entonces esa es la razón de ser de las distintas gamas y las clasificaciones que existen en las switches. Ustedes en otras marcas van a encontrar lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije al principio del curso. Yo me voy de acá a Extreme Networks, por ejemplo, y estudio las gamas de productos y puedo recomendar y puedo diseñar una red con productos muy similares. Es compatible totalmente. Si yo quiero configurar una red, quiero hacer bilato, igual en otras marcas funciona. Entonces, no tengan la menor duda de que todo lo que estamos aprendiendo acá solamente se centra en la marca Cisco, porque no es así. Ok, chicos, entonces hemos terminado, sí, el capítulo 7. Estamos muy bien con el avance. Yo quiero, bueno, cerramos la sesión hasta acá, pero ustedes ya tenían programada la clase hasta las 10. Aprovechen para dar sus exámenes, aprovechen para leer, aprovechen para hacer los laboratorios que están presentes en este capítulo. Eh,
subrayo mucho esto de que ustedes tengan, por favor, tengan la costumbre de entrar a lo que está aquí, a leerlo, porque yo lo que hablo es un resumen, ¿no? Es una guía. Cuando lo leemos se nos aclaran más los conceptos y podemos estar preparados para más cosas. ¿Ok? Preguntas, chicos, consultas. Profe, una pregunta. En los switches que estuvo presentando, hay switches que tienen puertos de fibra óptica. ¿Esos también cumplen la misma regla con los cables Ethernet? Sí, claro, normalmente estos tipos de equipos que son los de acceso tienen los puertos de cobre para conectarse hacia las computadoras, hacia los hosts, y se conectan con el switch principal o con el core a través de fibra óptica, ¿no? Tienen puertos de fibra óptica y se interconectan, digamos, con un Catalyst 9500, ¿no? Por poner el modelo ahí. Esa conexión de fibra óptica puede tener velocidades de 10 gigabits por segundo o de 100 gigabits por segundo, ¿no? Que es más o menos la lógica que se sigue con las autopistas, con las carreteras. Y funcionan también con Ethernet, ¿no? Funcionan con Ethernet. Se guardan las divisiones MAC ahí y es tal cual. Ok. Ok, amigos, les agradezco su tiempo, su participación. Gracias por sus intervenciones. Tenemos clases el día miércoles. Voy a compartir el enlace de la clase. ¿Ya? ¿Hay alguien que aún no tenga acceso a los videos? Por ahí, una persona, bueno, su consultor comercial de ustedes del curso me dijo que había alguien que no tenía acceso al video, que no había podido ver ninguna clase. ¿Me lo puede comentar o me escribe en interno? No sé, yo le reenvío las credenciales de acceso. Recuerden que estamos compartiendo en OneDrive, para los que tienen correo Outlook o Mail, y también estamos compartiendo en Google Drive para todos los que tienen Gmail. No hay ningún problema. Bien, amigos, vamos a detener la grabación.